Busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 1. Y con la lectura de este capítulo vamos a introducir la clase dominical de hoy. Leemos, oramos y continuamos con nuestro tiempo de clase dominical. Hebreos capítulo 1. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1. Por favor, acompáñenme desde sus Biblias. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Nos alegramos porque hoy podemos nuevamente como iglesia dirigirnos a ti, oh Dios excelso, oh Dios santísimo. Nuestros corazones se llenan de gozo al saber que nuestras vendas han sido quitadas para poder apreciar y deleitarnos en tu gloria, deleitarnos delante de tu presencia y disfrutar de ti. Nuestros corazones se hinchan, Señor, de mucha alegría. Se llenan de emoción al saber que una vez más vamos a ser expuestos a tu palabra, a tu revelación. Aquello que tú nos diste, Señor, como tu palabra, que a quien usaste hombres limitados, pecadores, pero por medio de tu Espíritu le diste revelación, le diste tu palabra, tu voluntad para que la comunicara hoy a tu pueblo. Hombres, Señor, que fueron apedreados y muertos, Señor, perseguidos por tu causa, pero que murieron con gozo, porque eran portavoces de tu voluntad, de tu mensaje. Pero sobre todo queremos agradecerte y nuestros corazones se llenan de gozo porque tú te revelaste perfectamente en la persona de Cristo Jesús, en Jesús de Nazaret, aquel que murió en la cruz. Tú te revelaste perfectamente. Él es tu palabra, Él es tu verdad, Él es la vida. Podemos aprender de ti, conocerte a través de Cristo. Él mismo dijo de sí que Él daba a conocerte a ti, oh Dios. Por eso nos alegramos, porque a través de la persona de Cristo Jesús podemos llegar a tu presencia, podemos entrar ante el trono de la gracia. Este Cristo que es el resplandor de tu gloria,
tú nos has hablado ahora por medio de Él. Oh mi buen Dios, gracias, porque a ese Jesús a quien tú constituiste como tu Hijo, lo declaraste tu Hijo, aquel Jesús a quien se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, es mayor que los ángeles, pues es su creador. No hay nadie como Él, no hay nada como Él. Por eso estamos aquí hoy reunidos, por su causa, en su nombre, en su justicia, considerando su obra a nuestro favor. Estamos reunidos aquí para adorarle, para rendir culto a ti, oh Dios, a través de Jesucristo. Y queremos alegrarnos al recibir tu palabra y aprender más de ese Jesús, el mediador. Aquel mediador, sacerdote, profeta, rey. Aquel mediador quien nos llevó limpios y sin manchas, justificados delante de tu presencia para degustar de ti por la eternidad. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos la palabra, y te ruego que hoy sigas obrando profundamente en tu iglesia y que esta palabra no sea al vacío, no quede sin efecto en nuestras vidas. Por favor, obra poderosamente en nuestras vidas para ser más como Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a estar atentos y aprender. Ayuda a este tu siervo y glorifícate y dirige a tu iglesia en adoración para que adoren en espíritu y en verdad delante del trono de la gracia. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, continuamos entonces con nuestra serie ¿Qué creemos? Acerca de la Confesión Bautista de Londres de 1689. ¿Tiene su confesión de fe a la mano? Excelente. ¿Hay alguno que no tenga? ¿Dónde está Javier? Javier, tráeme un par de confesiones, porfa. Vamos entonces a hacer un breve recuento de lo que hicimos leyendo la confesión de fe. Nuevamente, primer párrafo, segundo párrafo y el tercer párrafo vamos a añadir hoy, que es lo que vamos a ver. ¿Quién me ayuda por favor a leer el primer párrafo del capítulo 8 de Cristo el Mediador? José. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Gracias. Segundo párrafo, José Ochoa. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que igual a Él, que hizo el mundo y que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales, y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra,
Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Gracias. Dice el capítulo 3 ahora, que es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de pasar ese capítulo 3, vamos, párrafo 3, gracias, Ale. Brevemente recordamos en el párrafo número 2 que vimos que Jesús, ese mediador, hablamos de algunos pasajes que nos comunican su deidad. Jesús es Dios, ¿cierto? Es Dios. Luego vimos que Jesús es hombre. Es Dios y es hombre. Dice la confesión de fe. El Hijo de Dios, segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel, igual a Él, que hizo el mundo, eso lo hace Dios. Que sostiene y gobierna, eso lo hace Dios, todas las cosas que ha hecho. Esa frase o esos verbos se repiten en el capítulo de la providencia, que se atribuyen a Dios, quien controla, dirige, gobierna, sostiene la creación. Eso es la providencia de Dios. Y ahora se lo atribuyen aquí al Hijo, a Jesús. Y dice que cuando llegó el tiempo de la plenitud del tiempo, es decir, cuando el tiempo se cumple, toma sobre sí la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Eso es importante porque se hizo hombre como cualquiera, un hombre, ¿ok? Decíamos en ese momento que recordábamos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? Veíamos algunos pasajes y nos preguntábamos, ¿qué es de la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación? Ya hablábamos del ángel de Jehová y hablábamos de algunas teofanías, algunas preencarnaciones de Cristo, así le llaman los teólogos, y hablábamos un poco de la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación y nos permitía pues ver más de cerca esa función, ese rol antes de la encarnación. Antes de la encarnación. Eso nos daba un panorama muy más amplio, un mejor panorama acerca de la segunda persona de la Trinidad. Importantísimo, se presentaba como el ángel de Jehová, como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Muchas veces peleó por el pueblo, muchas veces ganó la batalla por el pueblo. Él dirigía a otros ángeles. Y decíamos que es diferente decir el ángel de Jehová que un ángel de Jehová. Hay un artículo definido, además de estudiando la gramática, cuando dice el ángel, pero otro argumento es que el ángel de Jehová recibía adoración, mientras que un ángel indeterminado no recibía adoración. Entonces veíamos la segunda persona de la Trinidad brevemente actuando en el Antiguo Testamento. Luego se encarna, toma toda la naturaleza del hombre con sus propiedades esenciales y sus debilidades concomitantes. Fue hombre, pero sin pecado. Importante, Cristo fue hombre, pero sin pecado. Tan hombre como ¿quién? Como nosotros, pero también tan hombre como Adán, que no tenía pecado cuando fue creado. Era inocente. Tan hombre como Adán. Tenemos registros de dos hombres que hubo momentos en su vida que no tenían relación con el pecado. ¿Quiénes son? Adán y Jesús. Tenemos esos dos hombres. Claro está, el primer Adán, si lo llamamos como le dice Romanos en capítulo 5, el primer Adán pecó. Sí, después tuvo relación con el pecado, pero Cristo no tuvo relación con el pecado, y eso tiene que ver, que no tenga relación con el pecado, que fue concebido por ¿quién?
por el Espíritu Santo. ¿En el vientre de quién? De María la Virgen o de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Hablando de la virginidad de María, importante, de hecho, junto con la resurrección, es una de las doctrinas que sostienen el cristianismo, la virginidad de María, porque, como vimos, esa virginidad o ese milagro, esa concepción en el vientre de María por parte del Espíritu Santo, tiene relación primero con el cumplimiento de alguna profecía. Se había dicho que una virgen concebirá y una virgen concibió. En segundo lugar, tenía relación con la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no fue producto de una relación sexual entre un hombre y una mujer naturalmente, sino una concepción milagrosa de Dios y una mujer. Es decir, Él no tuvo relación con el pecado por causa de su concepción divina, aún desde el vientre. Entendemos que todo aquel que nace en pecado. Es afectado por el germen, dicen algunos, del pecado. Pero Jesús no tuvo una concepción natural. Pero luego vimos también que esa concepción virginal tiene relación no solamente con la divinidad. Fíjense que fundamenta las profecías, se cumplen. Dan fundamento para la deidad de Cristo. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, dan fundamento para la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Definitivamente María no era un ángel, era una dama, era una mujer que concibió de Dios y Cristo toma su humanidad de María. El misterio es, tomó su humanidad de María menos su pecado. Pero ese es el misterio de la encarnación. La verdad es que la Biblia nos dice que Cristo no tuvo relación con el pecado, no conoció pecado. Dice Pablo, el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Fue algo voluntario, ¿ok? Entonces, vemos que el nacimiento virginal tiene que ver con esa humanidad y esa deidad y el cumplimiento de las profecías. Es algo sumamente importante. Pero, si hubiese nacido Jesús de una mujer que era de la tribu de Benjamín, estuviésemos estado mal, ¿verdad? ¿De qué tribu tenía que ser esa dama? De Judá. Y su padre, aunque sea el que le representó, aunque sea aquel que le crió, también debía ser de la tribu de Judá, como bien es en el caso de María. Tanto María como José venían de la tribu de Judá, hijo de Abraham. Romanos capítulo 1, versículos 3 nos dice que Jesús según la carne es de la tribu de Judá. Y según la carne, Jesús vino de María. Básicamente podemos entrar por allí. Ahora, continúa diciendo la confesión de fe. De la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, dice la confesión de fe. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas. Fíjense el término para recordar. Dos naturalezas. ¿Cuáles naturalezas? Perfecto. Divina y humana. Dos naturalezas completas, perfectas y distintas. Cuando dice perfecta era que perfectamente humana y perfectamente divina se unieron inseparablemente en una persona. Se unieron inseparablemente en una persona. Es como, ¿saben? Los imanes se atraen y están unidos. Y según la carga eléctrica, son inseparables o son separables, depende. Pero están unidos allí juntos. Se unieron inseparablemente, más o menos esa es la idea de las dos naturalezas. En una sola persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. ¿Sí ven esos verbos? Esta palabra es verdaderamente, esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo. No son dos Cristos, un Cristo divino y un Cristo humano. Es un solo Cristo con dos naturalezas, humana y divina. Este es el mediador entre Dios y el hombre. Ahora, haciendo ese repaso, nosotros citábamos
mencionábamos un término que es bien, dale adelante, interesante, unión hipostática. Y decíamos que la unión hipostática, el término técnico unión hipostática, se refiere al hecho de que Jesús es una persona con dos naturalezas distintas. Una naturaleza divina y una naturaleza humana, con cada naturaleza manteniendo sus propios atributos. Ninguna naturaleza distorsiona a la otra en la persona de Cristo. No es que la divina abraza a la humana o que la humana abraza a la divina. Tiene perfectamente las dos naturalezas, cada naturaleza manteniendo sus propios atributos. No estamos hablando de qué naturaleza es más grande, la divina o la humana. Bueno, la divina, no. Estamos hablando de naturalezas, de atributos, que viéndolo de un mismo tamaño, en atributos, no se confunden. Por eso nosotros también, hablando de esa unión hipostática, es decir, dos naturalezas en un solo cuerpo, en una sola persona, citábamos la definición de Calcedonia de 451 después de Cristo. ¿Recuerdan? Esto lo veíamos. Que dice así: nuestro Señor Jesucristo es perfecto en deidad y también perfecto en humanidad. Vamos a ver cómo se parece con lo que dice la confesión. Verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, en todas las cosas como nosotros, sin pecado. Para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien, es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia. Una sola persona, una sola sustancia con dos naturalezas. Eso es Cristo. No se pueden separar. Cristo no puede dejar su naturaleza humana ni puede dejar su naturaleza divina. Importante. Va a dejar de ser hombre. Perpetuamente será hombre. Dios hombre. Inseparables, incambiables, inconfundibles. Dale más adelante, por favor. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y eso es lo que dice la confesión de fe. Ahora, para terminar este repaso, que creo que es importante allí masticarlo, hay tres cosas que debemos entender de la unión hipostática y de lo que nos describe el credo de Calcedonia y además lo que nos dice la confesión de fe. La primera es que Jesús, y escúchense bien, si esto queda en sus mentes, tengo paz, puedo morir en paz y ustedes también. Jesús tiene ¿cuántas naturalezas? Dos. ¿Cuántas personas? Perfecto. Una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. En segundo lugar, implica la unión hipostática y lo que nos enseña el credo de Calcedonia y la confesión de fe, en que es que la naturaleza divina y humana se confunden entre sí. No se confunden. No. Hay una distinción entre las dos naturalezas de Jesús. Es decir, ya te doy la palabra, mi hermano. Jesús no tiene una naturaleza híbrida. No tiene una naturaleza híbrida que cambia tanto la divinidad como los atributos humanos. Sus atributos humanos no afectan sus atributos divinos. Y sus atributos divinos no realzan sus atributos humanos. En vez de eso, cada naturaleza se mantiene enteramente sin cambio. Enteramente sin cambio. Eso es lo que nos dice el credo de Calcedonia. Hay una distinción entre las dos naturalezas de Jesús. Sí, hay dos naturalezas, pero son distintas. Una no afecta a la otra como modificándola. No, 100% cada una. Y en tercer lugar, ya vimos que dos naturalezas en una persona no afecta la una a la otra, es decir,
hay una distinción entre las dos naturalezas, distinción. Y en tercer lugar, nos afirma el credo de Calcedonia que Jesús es solamente una persona. Es una persona. No tiene dos mentes. No es que si como si una persona humana hospedara a una persona divina en su cuerpo. No es eso. Él no es una combinación o una especie de híbrido de dos personas o de dos mentes distintas. Como si una persona divina se combinara con una persona humana. No. Pasajes como Juan 17 y Colosenses 2 siempre nos dice que siempre ha sido la misma eterna segunda persona de la Trinidad, conocido como el Hijo de Dios. El hecho de que Cristo sea una persona con dos naturalezas es importante porque significa que Jesús de todas formas todavía manifiesta toda cualidad divina a la perfección, como también manifiesta cualidades humanas. Como persona humana Él tuvo que adquirir conocimiento, pero como persona divina Él siempre ha albergado sobre sí el atributo de la omnisciencia. Esa es la verdad. ¿Está lleno de misterio? Por supuesto que sí, pero es lo que nos ayuda a ver la confesión de fe. Sencillo. Dos naturalezas tiene Cristo, humana y divina. Si no se confunden, ¿cierto? Hay una distinción entre las dos naturalezas. Perfecto. Y en tercer lugar, es un solo Cristo. Es un solo hombre. Es una sola persona. Si tenemos eso claro, con respecto a la unión hipostática y la encarnación, podemos guardarnos de herejías y de pensar cosas incorrectas acerca de la persona de Cristo Jesús. Y vimos sus pasajes, el pasaje que los respaldaban en su momento. Ya te doy la palabra, Fidel. Elías. Hermano, creo que es importante también aclarar un poquito más la diferencia entre las dos palabras que dice la confesión, donde habla de inseparable e indivisible. O sea, enfatizar un poco más cuál es la diferencia entre las dos, porque pueden confundirse. O sea, el término pareciera lo mismo. No, ahí no, cuando manda. Dos naturalezas completas, perfectas, distintas, sino inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Ahí está incambiable, indivisible, incambiable, indivisible. Ah, ese es el credo de Calcedonia. Ah, sí. No, básicamente mantiene la misma perspectiva de que no se pueden separar ni se pueden dividir. Es decir, no se puede ir una por un momento de la otra, pero tampoco se pueden dividir de la persona. Es como uno es más temporal y el otro más fundamental. Las palabras determinan eso. Fundamental es decir que cualquier momento Cristo puede dejar de ser Dios y ya, o se dejar de ser hombre. Pero tampoco temporalmente puede hacerlo. Claro, Calcedonia también lo que está haciendo es dando palabra tras palabra para argumentar esa distinción, pero también esa ausencia de separación en la persona de Cristo. O sea, podría tomarse como la imposibilidad de ver dónde termina uno y dónde comienza la otra. Sí. En lo que es indivisible y obviamente inseparable porque no puedes. Sí. No sé dónde empieza, dónde termina la otra, no la puedes. Igualito no la puedes, ¿de dónde la agarra pues? Correcto. Bien, ya te doy la palabra, hermana Fidel. Mira, hermano, entonces la palabra omnisciencia. Ajá. ¿Sabes que en Mateo 24 dice Jesucristo que el día y la hora en que regrese no lo sabe ni el Padre ni el Hijo? Entonces los testigos en su teología se agarran de allí. Si Él es omnisciente, si él es Dios y es hombre a la vez, ¿cómo es que Él no sabe que ahora va a regresar? Sí. Entonces, ¿cómo se le respondería ese argumento teológico de los testigos? Con el párrafo número 3 de la confesión, ya lo vamos a ver. Nancy, hermana Nancy. Creo que indivisible también alude al hecho de que no se le puede llamar que es semidios o semihombre. O sea, no puede ser dividido y decir que es un semidioz. En ningún momento es un hombre. No se puede dividir, ser una mitad, semidios y semihombre.
O el término semi no, que era una de las herejías también. ¿Correcto? Gracias, hermana. Gracias, Elías. Gracias, Fidel, por la pregunta. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ok, vamos a nuestro párrafo número 3. Dice así. Ya hablamos del Señor Jesús, nos pusimos en contexto, es el mediador, hablamos en principio de que es ese que está entre dos partes. Ahora dice en el tercer párrafo o tercer artículo, el Señor Jesús, oído el tambor, presta atención, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la naturaleza divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. La confesión de fe divide este párrafo en dos superíndices. Uno, hablando de la unción de Cristo Jesús. Y en segundo lugar, hablando de qué? ¿No? El primero habla de su unción, de su santificación. Fue santificado y ungido por él. El segundo superíndice, ¿qué dice? A partir de aquí. ¿Qué comunica? ¿Qué idea comunica? Obediencia. ¿Qué más? Supeditado, sujeción. ¿Qué más? Es mediador y fiador. Ajá, eso lo venimos viendo. Ese es el tema. Se le dio todo poder. Se le dio todo poder. Dos cosas. Cristo fue ordenado al ministerio. ¿Qué le parece? Cristo Jesús fue ordenado y le fue delegada responsabilidad y autoridad. ¿Qué le parece? Ese es Cristo. Y eso implica su unción, que hemos visto en nuestros grupos familiares. ¿Qué implicaba esa unción? En los reyes, en los profetas, en los sacerdotes. ¿Qué implicaba? Levante su mano a alguien que lo recuerde a todos. ¿Qué implicaba? Que había sido escogido, perfecto. ¿Qué más? Elías. Delegando autoridad, o sea, delegando la función. Delegando una autoridad y una función. Excelente. ¿Qué más? Un servicio, un rol, una función. Eso. La unción que implicaba. Escogido, apartado. Sí, implicaba también el obrar especial del Espíritu Santo sobre esa persona para que cumpliera su oficio de llevar a cabo su autoridad. ¿Sí? Recuerden que el término Mesías tiene que ver con unción, o Cristo también. Y en alguna medida ellos eran Cristos, los que realizaban esos oficios. No eran el Cristo, sino como Cristo, porque eran los ungidos de Dios. Entonces eran delegados para cumplir un oficio particular. Y si vemos la confesión de fe, dice Señor Jesús, hablando de Jesús como hombre y el Señor, en su naturaleza humana, así unida con la divina, es decir, en sus dos naturalezas, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida. Él como Dios hombre en la persona de Jesús de Nazaret fue ungido, fue escogido, ordenado. Se le delegó una función
autoridad y se le dio el poder del Espíritu Santo en sus manos. ¿Con qué medida? Ilimitado. Ilimitada. Como aquel Mesías, como aquel mediador fue apartado por eso, cumpliéndose así todos los estándares judíos que eran necesarios para declarar a alguien en un oficio que tenía que ver con Dios. Y eso pasó con Cristo, eso se cumplió. Eso es bueno para nosotros, saber que pasó así. Vamos a ver algunos pasajes con respecto a esa verdad. Salmo 45, 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, como óleo de alegría más que a tus compañeros. Excelente. Lo ungió, ¿verdad? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La representación más que a tus compañeros quiere decir más que a los otros como tú, que a los otros reyes, podríamos decir en su época. Más que a ellos, Dios te ungió a ti, en una mayor medida. Es decir, Dios te dio más responsabilidad, más autoridad a ti, te dio más alcance, te dio más de su espíritu. ¿Recuerdan aquello que sucedió con Elías? Que Eliseo pidió que Doble porción de su... y se le dio. Sí. Se le dio su doble porción. Pero ven cómo hay una medida en ese sentido. Y hablando de unción, podría decir, o se podría usar los términos en la época del Antiguo Testamento, este fue ungido, pero este fue más ungido. ¿Qué implicaba eso? Tenía mayor poder. Más poder, más autoridad, de hecho, más porción, si lo podemos decir, del Espíritu Santo. Y aquí se dice, 45:7, has amado la justicia. Porque has amado la justicia, porque has aborrecido la maldad, Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ese término implica ese. De hecho, ¿cómo nosotros sabemos que en el Salmo 45 se está hablando de Cristo, de Jesús? ¿Cómo sabemos? Porque es el único que tiene esa característica. Sí, es un argumento teológico después de conocer el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué nos dice bíblicamente que ese era Cristo? ¿Hermana? Es citado en Hebreos 1. Excelente. Matar esa culebra ahí. El autor de Hebreos, inspirado, lo cita y se lo atribuyen ¿a quién? A Jesús. ¿Qué dice Hebreos 1, 8 y 9? Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Lo cita perfecto. Justamente cuando está argumentando de que Cristo es mayor que los ángeles. Y que está argumentando que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Sí se fijan? Por eso sabemos que se aplica a Cristo. Entonces, ¿qué nos dice? Que fue ungido más que los compañeros. Ahora, que este no sale en la confesión, yo lo agregué, no sale en la confesión de 1689, la Bautista, pero sí sale en Westminster. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Fíjense, dice, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Allí, sorry. Dice, porque el que Dios envió, hablando de Cristo, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Cuando leemos en Reina Valera, pudiese ser que está hablando indeterminadamente, no da el Espíritu por medida a cualquiera, ¿cierto? Pero hay mejores traducciones, no sé si alguien tiene otra traducción, que creo que es más fiel al original. Yo lo busco, pues, está bien. Juan 3:34. Sí, fíjense lo que dice, por ejemplo, NBI.
El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da de su espíritu con E mayúscula sin restricción. ¿A quién Dios le da su espíritu sin medida? A Jesús. Allí a Él es el que se le aplica ese término en particular. ¿Sí se fijan? Si le preguntamos al pasaje, esa es la idea. Por eso es que dice, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué dice Colosenses 1:19? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Porque a Dios le... pues este es NBI. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Excelente. Si puede leerlo desde el 17, mi hermano. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él existen. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo venga y es preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y después, si leemos el versículo 20, nos habla de su oficio mediador. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué dice el versículo, capítulo 2, versículo 3? Perfecto. En quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De una manera sencilla. Tesoros. ¿Qué tiene usted en su mente con los tesoros? Con un tesoro. Entonces tú te vas a Egipto y ves a la momia, ¿te acuerdas la película? Y entran en una cosa, un cuarto ahí donde hay un tesoro y todo resplandeciente, una cosa espectacular, de oro y joyas preciosas. Tengan esa imagen. Ahora, eso está confinado a Egipto, por ejemplo. Pero ahora imagínense todos los tesoros unidos en un mismo lugar. La idea comunica lo mejor de lo mejor, lo más hermoso, lo más valioso. ¿Ok? Todos los tesoros de qué? Ahora, en vez de ser oro, ¿qué es lo que tiene esos tesoros? Sabiduría y conocimiento. Todo lo sabe. Todo lo puede discernir acertadamente. Su juicio es perfecto en todo. Y a Dios le agradó darle eso a Cristo, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La gente al escuchar esa frase iba a quedar impactada, sobrecogida por lo que se estaba diciendo de Cristo. Cristo todo lo sabe, todo lo puede discernir, siempre es acertado, nunca se equivoca. Sobrecogida la gente cuando escucha todo. ¡Wow! Si nosotros decimos, no hombre, ese sabe más que pescado frito, y decimos, sí sabe, ¿verdad? Imagínense escuchar esta frase aplicada a Cristo. También nos dice Pablo, cuando le escribe a los colosenses, a quien agradó al Padre que habitase toda plenitud. ¿Toda plenitud de qué? ¿Toda plenitud de qué? De la deidad. Plenamente Dios. En él habitase toda la plenitud de la deidad. Por eso es que a Dios le agradó. Ya tiene sentido por cuanto es Dios. En él habitan los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense, ¿con qué propósito fue ungido y santificado con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? A quien el Padre le agradó que habitase toda la plenitud, a fin de que siendo santo, en esta característica, la plenitud de la deidad,
Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento hacían a esta persona santo, inocente y sin mancha. No solamente había una santidad justa, alejada de la corrupción, sino que en un sentido estaba lleno de gracia y de verdad. Él, por ser santo, debía apartarse completamente de todas las miserias del pecado y todo lo que no tuviese esa perfección. Sin embargo, por cuanto tiene la plenitud de la deidad, sigue siendo lleno de gracia. Y la gracia implica condescender a darle a alguien algo que no merece. Es decir, no se quedó allá arriba, lleno de gracia y de verdad. Y siendo así, él fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Hablamos de aptitud. Fíjense que no hablamos de actitud. Hablamos de aptitud. No, bueno, yo tengo la actitud para ser el mediador. No, pero tienes que ser apto. Hay cualidades intrínsecas que necesitas para ser el mediador. Sí, debe tener la capacidad. ¿Y quién le dio esa capacidad? Dios se lo dio a la persona de Cristo Jesús, siendo hombre, y Dios fue ungido por el Espíritu Santo sin medida, teniendo en él todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, y a Dios le agradó que en él habitase toda la plenitud de la deidad. Siendo así, esta persona tiene todos los requisitos necesarios, es apta para desempeñar un oficio. ¿Cuál? Mediador, que implica sacerdocio, profeta, rey, cabeza de la iglesia, heredero de todas las cosas, salvador de un pueblo, que fue lo que leímos en el párrafo número 1. Ya Cristo es apto y tiene todo lo necesario para ser el mediador. Recordábamos cuando hablábamos en el primer párrafo que la distancia era muy grande. ¿Por qué necesitábamos un mediador? ¿Y qué cualidades necesitábamos que tenía ese mediador? ¿Ah? Esa. Y ahora dice este párrafo específicamente que él es apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador por cuanto reúne esas características. Dios lo ungió, lo escogió para que fuese el mediador. Párrafo 1 del capítulo 8. Dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger, ¿sí se fijan? Y además ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Ahí está. Y aquí dice cómo lo alcanza. ¿Ok? ¿Qué dice Hebreos 7:26? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que nosotros. Eso lo vimos, ¿recuerdan? ¿Cómo nos convenía? Era la pregunta que hacíamos. Luego, ¿qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, Gloria como del unigénito del Padre, lleno. de gracia y de verdad. ¿Recuerdan cuando hablábamos en la predicación qué significaba ese versículo? Y aquel verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros. Es decir, aquella gloria que se expresaba en el tabernáculo y en el templo, aquella nube, aquella gloria que empapaba y llenaba y que era representativa tanto en el día como en la noche, esa gloria se tabernaculizó, se hizo presente entre los hombres, se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y esa gloria estaba llena de gracia y de verdad, como siempre Dios ha querido con su pueblo. Se estaba cumpliendo una promesa: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Ok? Se estaba cumpliendo ahí en Juan 1:14. Ahora aquí lo vemos reflejado para decir que sí, ese verbo, ese que se encarnó, ese Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, Hijo de hombre como era llamado, estaba lleno de gracia y de verdad. De gracia, porque esa gracia hacía posible la redención de los pecadores. Si no, estuviésemos fritos. ¿Ok? ¿Qué dice Hechos 10:38? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con
Ok. Él estaba haciendo algo. Lo que se destaca de ese versículo es que él estaba haciendo algo que se le mandó. Vuelve a leer, mi hermana, por favor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Téngamelo allí. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? Jesús de Nazaret. Fíjense cómo se une la historia, su genealogía, su lugar de nacimiento con aquel que es ungido, con Jesús. Ajá, continúe. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Por qué Jesús sanaba y a los oprimidos y a los enfermos? Porque eso era su encargo. Porque fue ungido. Y por eso es que Dios estaba con él. ¿Acaso no se decía de los profetas del Antiguo Testamento que fueron ungidos por Dios que Dios estaba con él? Con varias personas que se relacionaron con los reyes, profetas y sacerdotes. Conocemos que Dios está contigo. Dinos, ayúdanos, guíanos. En diferentes pasajes de las Escrituras. Lo mismo se dice aquí. Lucas narra. Dios estaba con él porque fue ungido y estaba llevando a cabo su labor. Perfecto, hablando de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 7:22? Tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor. Vuélvelo a leer, porfa. Tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor. Él es fiador. ¿Qué es fiador? Mediador y fiador. Alguien que levante su mano. Fiador. ¿Un fiador qué es? Ok, Fidel. Una persona que va a cumplir una obligación de otra persona, o sea, va a sustituir la obligación de una persona en lugar de él. Ok, perfecto. Gracias. Elías. Más o menos era lo mismo. Un fiador es una persona que va a cancelar la deuda de otra si esa otra persona no la cancela. Perfecto. Jesús. Claro. Es alguien que se puede confiar que va a cumplir esa deuda, como bien dice Fidel. Ajá. Alguien que posee una garantía. Excelente. ¿Qué iba a decir? Mire cómo dice la otra versión. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Garantiza. Es decir, bueno, tienes que tener un fiador para darte este crédito, te dice el banco. ¿Por qué lo dicen ellos? ¿Con qué propósito lo hacen? Para tener una garantía de que alguien va a responder por ti si no paga. Alguien va a responder por mí. Alguien va a responder por los que creen en Él. ¿Ustedes saben qué significa eso? O sea, yo voy a fallar. Y lo interesante en este asunto es que yo sé que en el camino voy a fallar y me voy a equivocar. Si dependiese de mí, estoy perdido, pero gloria a Dios que Cristo no solamente es mi mediador para salvarme en un momento histórico, legal, en la historia, en la cruz del Calvario, sino también para ser mi fiador. Por siempre, intercede perpetuamente por nosotros. Bendito sea el Señor. Tenemos paz, consuelo al saber que Cristo es nuestro fiador. Hijitos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Qué bueno, qué aliento. No les consuela, no les alienta. Porque tú fallas, yo fallo. ¿Perdemos la salvación a cada rato entonces? La perdemos y la ganamos. Si nos morimos en pecado, pues, ¿cómo es la cosa? No, mis amados hermanos. Tenemos un fiador. Tenemos un fiador, la persona de Cristo. Fue ungido. Fue ungido. Es importante, fue ungido. Él recogía todos los requisitos. Pero también nos dice este párrafo que él no dio un golpe de estado para tomar ese oficio. Él no mató al rey de la época. Él no mató al sacerdote de la época. Él no mató a los profetas de la época, por ejemplo a Juan el Bautista que estaba antes que Cristo. Él no los mató. Él no fue por golpe de estado, no se autoproclamó. ¿Ok? Jesús de Nazaret no
tomó por sí mismo el oficio de mediador y el oficio de fiador. Ya vimos que fue ungido, pero además vemos que fue llamado para él mismo por su Padre. Yo te llamo, yo te escojo y te llamo y te coloco en el oficio. Quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. La segunda persona de la Trinidad estaba supeditada a la primera persona de la Trinidad. Dependía. Tiene una autoridad que se le dio. Fíjense que dice que llamado para el mismo por su Padre. ¿Qué dice Hebreos 5:5? Importante ese pasaje. Importantísimo para nosotros. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Excelente. Fíjense que él no se glorificó a sí mismo. Yo me puse en esa posición, yo me autoproclamé. No. Miren lo que dicen los versículos del 1 al 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Fíjense lo que habla del sumo sacerdote. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados de su debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y así, y nadie toma para sí esta honra. ¿La honra de qué? De sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, no tomó por su propio medio esa honra de ser sacerdote y mediador, sino que el que le dijo, es decir, Dios le dijo a él: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué salmo es el que nos dice eso? 104. Exactamente, eso lo vimos varias veces. 104. En el Salmo 104 se ve esa juramentación de Cristo desde antes, ese llamado, esa escogencia. 110, gracias. Viste, oye, me hiciste equivocada, varón. Es el 110. Sí. Está bien, hermano. 110:4. Entonces, vemos que Cristo no tomó eso porque le dio la gana. Fue escogido. Fíjense cómo se está cumpliendo todo. Aarón no lo hizo así, tampoco Cristo. Aarón era débil y por sus debilidades él podía ofrecer a Dios sacrificios y tratar al pueblo con gracia. Él debía tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, porque él también era débil, hablando de Aarón. ¿Y qué se dice de Cristo? Que fue tentado en todo. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo fue tentado en todo? Para que pueda compadecerse, como los sumos sacerdotes de la época también debían compadecerse. Entonces Cristo, si no era hombre y era tentado como un hombre, no podía compadecerse. Por eso es que la confesión de fe dice que Cristo en su humanidad llevó todas sus debilidades concomitantes. Él sufría la tentación. Él sufría la tentación, pero sin pecado. Por eso es que ahora puede compadecerse de nosotros. Y esto es hermoso, porque definitivamente es nuestro Señor y tenemos cada vez que leemos un versículo, que leemos una afirmación de la confesión de fe, debe estar más fortalecida y afirmada nuestra fe. Tenemos un Salvador que cumplió todo, no se autoproclamó, Dios lo puso, Dios lo ungió con su Espíritu Santo sin medida. Y además le delegó una autoridad. ¿Qué le delegó Dios a Cristo? Todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Juan 5:22.
el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Dios. Perfecto. ¿Qué se le delegó a Cristo? Es la pregunta. Levante su mano. ¿Qué se le delegó a Cristo? El juicio, el hacer juicio. ¿Quién ha de juzgar? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Cristo Jesús ha de juzgar. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Mateo 28, 18. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto enseña varias cosas. Oído el tambor. Se lo comunicaba yo con los que estaba haciendo la entrevista de premembresía. Toda autoridad me es dada. Es decir, Cristo recibió una autoridad. ¿De quién? Del Padre. Pero fíjense que la recibió. La recibió, no la tomó por sí mismo. La recibe del Padre. Toda potestad. ¿Qué es potestad? ¿Ah? Autoridad. ¿Qué más? Poder. Todo poder y juicio. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde le dio toda potestad y poder? La tierra, el globo terráqueo. Los cielos, el universo completo. O sea que en esos dos términos abarca toda la creación, la que conocemos y la que no. Fíjense que Cristo tiene toda esa autoridad. ¿Y ustedes saben para qué dice eso? ¿Para qué le menciona esa autoridad? En este versículo específico, aprovechando el momento, para darle una orden. ¿Cuál orden? A los discípulos. De ir a todas las naciones y a todo el mundo a llevar el evangelio. Imagínate que alguien con autoridad a ti te mande a hacer algo. Un ejemplo sencillo. Tú y yo que somos panitas. Yo te mando a hacer algo y tú dices: bueno, no, oye, el pastor me mandó. Y yo, esa palabra que decimos siempre, soy un... Pero imagínense que aquel que tiene la autoridad para decirle a las galaxias que se muevan, te diga a ti: leas esto. Es sobrecogedor, ¿verdad? Bueno, Él te mandó a predicar. Él nos mandó a ir y a ser discípulos. O sea, lo dice con poder. Yo soy el que mando aquí. A mí se me ha dado esta autoridad, por eso vayan. ¿No cobras más fuerza el ir y a ser discípulo? ¿No cobra sentido? Deberíamos temer, más bien, al no hacerlo. Deberíamos entristecernos porque se nos mandó a ser discípulos. ¿Quién? Aquel que tiene toda la autoridad en el universo. ¿Y nosotros qué? ¿Nos resistimos a su autoridad? Sí. Somos unos sinvergüenzas. ¿Sí ven por qué lo dice en ese mismo orden? Bautizándole. Por eso es que el bautismo es algo importante. Porque el que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra fue el que mandó a bautizar. Tan sencillo, es una orden. Entonces todo aquel que se identifique con ese Señor que tiene toda la autoridad, poder y juicio, debe anhelar obedecerle, como por ejemplo, bautizarse. Pudiésemos seguir hablando de eso, pero se me acabó el tiempo. Hechos 2.36. Ya te vi, Fidel. Hechos 2.36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué lo distingue allí? ¿Por qué lo separa? Él es Señor, máxima autoridad. Pero también
es el mediador. Él tiene el oficio de mediar y de ser de fiador. Es el Cristo, el Mesías, el ungido, que fue ordenado y enviado a hacer una labor. En el cumplimiento perfecto de todos aquellos oficios que vimos anteriormente, representados por Moisés, por David, representados por Elías, profeta, sacerdote y rey. En Cristo se cumple todo eso. Y Dios le ordenó que lo cumpliera. Fue una orden de Dios. Por eso, para terminar, digo lo siguiente. Aunque, fíjense, dale atrás porfa. Aunque Cristo era hombre con todos sus atributos, el hecho de que tuviese ese hombre y fuese Dios, Dios le concede por su unción y su santificación un grado incomparable de excelsitud y glorificación. Dios le concede a Cristo como hombre, en esa unión hipostática, le concede un grado incomparable de excelsitud y glorificación. En ese sentido podemos decir que no hay hombre como Él. No hay hombre como Cristo. ¿Por qué? Porque fue santificado y ungido, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, a quien agradó el Padre que habitase toda la plenitud. Cristo Jesús tiene un grado de exaltitud y glorificación que no tiene nadie. La persona de Cristo. En ese sentido podemos darle la razón a Jesús, a Adrián Romero, cuando dice, no es como yo. En ese sentido. Pero tiene un grado mayor de exaltitud por su condición de santificado, de ungido sin medida por el Espíritu Santo. En segundo lugar, debemos decir, dale adelante, que Cristo fue nombrado para este oficio por el Padre y lo desempeñó con autoridad derivada de la primera persona de la Trinidad. Cristo desempeñó con autoridad derivada de la primera persona de la Trinidad. ¿Cierto? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Cristo fue nombrado por este oficio por el Padre y lo desempeña con autoridad derivada de la primera persona. Esto es claro y enfáticamente enseñado en la Escritura. Dice las Escrituras en el Hebreos 5 que nadie toma por sí mismo ese oficio, sino que Dios se lo da. Además, nos enseña la Biblia que Cristo dijo constantemente que era enviado por el Padre, ¿cierto? Yo fui enviado ¿por quién? Por el Padre. Que el Padre le había dado un mandamiento. Dios me dio un mandamiento, dijo Cristo. Que las obras que Él hacía y las palabras que Él decía no eran de sí mismo, sino que eran ¿de quién? Del Padre que lo enviaba. No podía hacer nada por sí mismo. Él decía, como yo oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía. ¿De quién es? Sino de aquel que me envió. Una vez más, si me amáis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, dice Cristo. El Verbo eterno es una sustancia idéntica con el Padre e igual a este en poder y gloria. Pero el Dios hombre en sus obras y relaciones oficiales está subordinado oficialmente al Padre, enviado por la autoridad de éste, obrando por él, viviendo y dándole cuenta de su obra. Hodge, comentarista de la Confesión de Westminster. Repito, el Verbo eterno, y termino con esto, el Verbo eterno es de una sustancia idéntica a la del Padre. Sí, es lo que hemos venido diciendo. E igual en poder y gloria que el Padre. Sí, es lo que venimos diciendo. Pero como dirían algunos, ontológicamente la Trinidad en esencia son Dios.
tiene la misma gloria y poder, pero administrativamente ese Dios hombre en sus obras y relaciones oficiales está subordinado oficialmente al Padre, enviado por la autoridad del Padre, obrando por el Padre, viviendo y dándole cuenta de su obra al Padre. Leamos los evangelios y vamos a tener eso bien claro. Importante, fue ungido, no tomó eso por sí mismo, y eso lo enseñan las Escrituras acerca de la persona del mediador, de Cristo Jesús. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de aprender más de Cristo. Te ruego que este conocimiento no quede solamente en nuestras mentes o en nuestros cuadernos, sino que vaya a nuestro corazón para la transformación, edificación, fortaleza y afirmación, Señor, de nuestra fe. Que entendamos que nuestro mediador, nuestro Salvador, tu ungido, el Hijo del Hombre, es suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Gracias, Dios. Gracias, ayúdanos, y que este conocimiento también nos ayude a discernir entre la verdad y el error, para que podamos con valentía estar firmes ante las artimañas del diablo y de aquellos que quieren tergiversar tu palabra, diciendo herejías y cosas que no convienen. Glorifícate en tu iglesia, aquella que es columna y baluarte de tu verdad. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.